Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Ya vamos a empezar a transmitir este año. Hoy es día 5 y estaba recordando los videos que están puestos ahí del día 2 de enero, del día 4 y, y lo que dije hace un año. Y es tremendo y ahora queremos pues seguir advirtiéndole a la gente, seguir advirtiéndole a los hermanos en Cristo que tengan mucho cuidado porque esto es muy peligroso y vamos a dar gracias a Dios en esta noche por todo lo que nos ha dado y por todo lo que no nos ha dado, porque a veces el Señor no nos da cosas porque sabe Él que nos desviamos y aunque a veces nosotros tomamos cosas que nos desvían, por ejemplo que nos distraen, cosas como ver mucha película y andar de aquí para allá y no queremos felicitar a todos los que cumplen años y queremos agradecer a todos por su atención y queremos siempre advertirles de lo que viene porque las cosas no están poniéndose bonitas. Cada día hay noticias y noticias y yo recuerdo desde el año pasado las noticias que había dado que eran bien terribles y que iban a aumentar y no, yo no voy a hacer así recopilar tanta información, pero es mejor hablar de Dios y hablar de la Biblia y acercarse a Dios y vamos a retomar el estudio que se llama Conociendo a Jesús, porque conociendo a Jesús tú puedes encontrar algo de, de paz en tu corazón, pero que tomes una buena decisión, porque si tú no tomas una buena decisión, pues, pues la paz que Dios da no la vas a recibir. Hay muchos problemas, muchas situaciones y tenemos que resistir y solamente con el poder de Dios podemos enfrentar lo que viene. Y lo que viene pues no es tan halagador porque estaba oyendo en las noticias que el presidente de Francia, Macron, decía que por la pandemia ahorita del Omicron, que él iba a fastidiar a los que no se han vacunado. Y en Estados Unidos pasa lo mismo, están de igual manera hostigando que las personas se vacunen, este y hay algo extraño porque miren, mi hija se vacunó y me estaba platicando que desde que se vacunó, este ella es diabética, el azúcar no se le baja, se le sube, son cosas extrañas. Si alguien dice, yo me puse la vacuna y desde que me vacuné me pasa esto, me pasa lo otro, este, hay mucha gente cae en depresión, algo está pasando, o sea, no sé si es psicológicamente, pero las cosas no están bien, inclusive estamos viendo que de unas muchachitas que se vacunaron, no tienen bien su ciclo y algo está pasando. Las vacunas son extrañas y nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás porque sabemos que Satanás está con su plan de desarrollo de destruir a la humanidad, de separar familias, imagínense, yo puse unos datos ahí que estuve buscando y la verdad es terrible. Este, todo lo que se viene y no es de alarmismo. La verdad del tema de la pandemia es un plan muy hostigoso, muy hostigador, donde quieren que te vacunes. Está bien, eso si tú decides no vacunarte, que estás peleando por tus derechos, tú tienes derecho, es libre albedrío. Si no te quieres vacunar y si te enfermas y te mueres, va por tu responsabilidad, pero si te vacunan y pasa algo y te afecta a tu cuerpo X, no sé, pues no le vas a echar la culpa a nadie, porque tú
fuiste y te vacunaste. ¿Por qué? Porque tuviste temor y debes de ser valiente, enfrentar la vida, enfrentar esta situación que se va a vivir en el mundo, porque esto va para peor. He estado viendo las noticias de la guerra, están los rumores de guerra y las guerras que se vienen. Y la situación está impresionante. A mí me gusta ver las noticias internacionales de Europa y la verdad, los conflictos no van bien y van encaminados a como está escrito en la Biblia. Me estaban diciendo unos amigos que dicen bueno, ahí me lo estaban diciendo por medio del Face, que cuando tú transmites un mensaje y ese mensaje es de acuerdo a la palabra de Dios, es verdadero. Pero si no es de acuerdo a la palabra de Dios, que es falso, que es especulativo, ok, yo tomo eso bien. O sea, la situación es de que en la Biblia no dice los eventos que van a suceder políticamente ni socialmente, pero sí dice que va a haber pandemias, que va a haber guerras. O sea, todas esas cosas, de cómo se desarrollen, vean cómo están los pueblos. Los pueblos están en sediciones. Ahorita en las noticias ustedes las ven y van a ver que está en Alemania, en varios países de Rusia. O sea, por alrededor de ahí están viendo lo del gas, porque no hay, o sea, el cambio climático que ellos quieren, el mundo quiere, no es posible porque no quieren usar energía alternativa o energía que puede cambiar. ¿Por qué? Porque todavía hay minerales donde los países pueden sacarle provecho porque quieren sacar provecho, quieren ser poderosos, quieren ser ricos, quieren tener poder, dinero. Y la verdad, el que ama este mundo no tiene vida, la verdad, porque nosotros fuimos llamados para anhelar un reino celestial que es el reino de Dios. La situación la veo de una manera, miren, como muchos de ustedes saben, yo no soy estudiado, no soy preparado, pero Dios nos dio inteligencia para estar indagando y estar buscando. Podemos hablar de ciertas cosas sin enojarse. Yo sé que hay muchos analistas y todo eso, pero lo que digan a veces se equivocan. Yo estoy viendo cómo ellos desarrollan el conflicto bélico y la verdad, del mal se soltará del norte se soltará el mal y viene para Israel y va a venir la guerra. Están preparando todos. Pero vamos a dar gracias a Dios porque todo lo que sucede en el mundo es porque Dios ya conocía el futuro y Él nos lo advirtió. Y tenemos que desarrollarlo en el pensamiento de Dios, o sea, la mente de Cristo en nosotros para poder entender lo que la palabra nos dice acerca del futuro. Entonces, voy a hacer una oración muy pequeña para comenzar porque les quería comentar eso de las noticias y de la situación que se vive. Ojalá y fuese muy bonito todo, feliz año nuevo, feliz Navidad, pero quizás y lo voy a repetir siempre, quizás esta Navidad que pasó sea la última o una de las últimas Navidades que va a tener el planeta Tierra. Quizás para el otro año haya una Navidad también y después el año nuevo, pues ya con los conflictos y todas las cosas que sucedan ya ni lo van a festejar. Entonces viene después van a venir situaciones muy difíciles donde todo va a cambiar, amigos. El cambio climático está terrible. Todo va a cambiar. Pero debemos de tener esperanza y fe. Y que de un momento a otro Jesús regresará en las nubes por su amada iglesia, por los cristianos verdaderos, por los que se arrepintieron, por los que entregaron su vida y fueron lavados con la sangre de Cristo y se limpiaron se santificaron. Santificarse quiere decir limpiarte. La palabra de Dios te limpia, te santifica. ¿Por qué? Porque tú la lees
y tú te rindes a Dios y te comprometes y la obedeces, así de sencillo. Y vamos a dar gracias a Dios en esta noche, donde vamos a comenzar. A veces hablo mucho, pero me voy a limitar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta noche, Señor. Sabemos que nos falta mucho, Señor. Enséñanos a orar, enséñanos a ayunar, Señor, como lo he enseñado a la gente, que tú pongas en las personas el querer como el hacer tu voluntad. Padre Santo, yo te pido en esta noche que me dé sabiduría e inteligencia para compartir tu palabra. Ojalá y muchos oigan este mensaje y que no tengan miedo, Señor, por las cosas que vienen. Esto va a ser muy difícil para mí, Señor, pero heme aquí, Señor, estoy dispuesto a servirte y a hacer tu voluntad. Muchas gracias por todo, por la oportunidad que nos da, Señor, de oír, de ver, de oír tu palabra, de leerla, Señor. Gracias, y que en este año en el Facebook se predique tu palabra y se comunique mucho tu palabra a través de estas redes. En el nombre de Jesús, gracias, cuida a mis amigos, a la gente que está en Facebook, a las familias, a mis vecinos y a los del YouTube también, Señor, los que ven y oyen. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te pido que tengas misericordia de ellos y les enseñes, Señor, a través de tu palabra, que escuchen tu voz. También te pido, Señor, que envíes obreros, Señor, a donde viven aquellas personas y que toquen a las puertas y les hablen de tu palabra y que prediquen tu salvación, Señor, y que ellos digan, este es el plan de Dios, este es la salvación a través de Jesucristo y que somos cristianos, Señor, que digan que son cristianos verdaderos y ayúdanos, Señor. Gracias, te pido también por pescadores, Señor, para que pesquen hombres y mujeres, para que pesquen, Señor, a los que han de ser salvos, para que tú los agregues, Señor, para que vayan al reino de los cielos. En el nombre de Jesús, Señor, toma todo el control de todas las cosas. Y muchas gracias. Solo tú eres Dios, santo, santo, santo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por esta noche. Ayúdame a compartir, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, por favor. Amén. Muy bien, amigos, y vamos a dar inicio. Estábamos estudiando la vez pasada el capítulo 17 que hablaba de la transfiguración. Estuve enseñando acerca de la nube que se posó arriba de los discípulos, y los discípulos tenían temor de entrar a la nube. Una sombra los cubrió, la nube brillaba, o sea, ¿qué era aquello? Y lo expliqué. No estoy hablando estoy hablando de los carros de fuego, no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de por ejemplo, oía un pastor que decía, no, hay unos que andan predicando que dicen que eran naves espaciales. No, 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 no son naves espaciales, son carros de fuego, y Dios los tiene escondidos en las nubes, pero que son brillantes y que fulgurean, no sé, que son brillantes, así cuando ve usted una tormenta. Entonces, no son naves, son los carros de fuego de Dios, y si en aquel tiempo no podían darle una explicación, hoy en día podemos ver que eran los famosos ovnis, pero de una manera que es de imaginarse, que las cosas de Dios son tan impresionantes que no podemos describirlas ni aún hoy en día con tanta tecnología. Pero vamos a empezar a leer en donde nos quedamos, que es en el mismo capítulo 17, en el verso 14, que dice que Jesús sana a un muchacho lunático. Y cuando llegaron al gentío, o sea, ellos llegaron donde había mucha gente, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Imagínense nada más, hoy en día, una generación incrédula y perversa.
Si cuando vino Jesús los halló incrédulos y perversos, yo me preguntaba, ¿por qué les dijo Dios perversos a esa generación? O sea, ¿por qué? Y hoy en día, aún estudiando la Biblia y recordando estas palabras, es generación perversa e incrédula. Ya Jesús dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá, o sea, tráiganmelo a mí. O sea, no van a entender, o sea, la posición es que no van a entender. ¿Por qué no entienden? Hagan lo que yo les digo, obedézcanme, y lo hacemos mal. La mera verdad, yo reconozco que, y sabes una cosa, tenemos que hacer las cosas que Dios nos dice de acuerdo a su mandato, como Él quiere, no como nosotros queramos. Tenemos que ser valientes. Y respondió Jesús de esta manera, reprendiendo Jesús al demonio. O sea, esta persona que llevó a su hijo, que era lunático, tenía un demonio. Y saben una cosa, muchas personas que son lunáticas tienen demonio. Por ejemplo, aquí en la esquina hay un muchacho que antes estaba bien y ahora ya vive ahí en la calle y pone llantas, recoge basura y anda sin camisa y anda en un carrito recogiendo basura, la lleva para acá y para allá. O sea, ¿qué le pasa a ese muchacho? ¿Se volvió lunático? Lunático. Y miren lo que hace Jesús acerca de la gente que se vuelve lunática. Tráiganmelo acá, dice Jesús. Y reprendió Jesús al demonio que se le metió a la persona. Esto es terrible. El cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Para poder sanar a una persona de esta situación necesitamos orar y estar en ayuno y prepararnos bien porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Los demonios son reales, amigos. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Le preguntaron al Señor. Y Jesús les dijo, por su poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada le será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Miren lo que dice Jesús. Pero este género de demonios que se meten en la gente y la vuelven lunática, no sale sino con oración y ayuno. Entonces un cristiano tiene que prepararse para enfrentar esa situación y sacar a un demonio de una persona. No quiere decir que, no, es que ciertas personas nada más pueden. No se puede. No se puede nada más decir, yo soy un exorcista y yo me dedico a eso. No, nadie puede hacer eso. Pero cuando Dios da poder y tenga uno fe como un grano de mostaza, está diciendo el Señor, si tú le dices, dice, si tú le dices a este monte, pásate de aquí a allá, se pasará, dice, y se pasará, y nada les os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ora y ayuna y verás que los demonios van a temblar, porque ellos saben quién está en uno. Entonces con oración y ayuno obtienes poder para hacerlo. Pero vamos a ver qué nos dice Marcos 9, 14 al 29. Vamos a ver Marcos 9, 14. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Miren la narración de Marcos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Aquí dice de otra manera. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Pero acá dice, cuando llegó.
a donde estaban los discípulos, quiere decir que lo estaba viendo desde otra perspectiva. Estaba viendo que ahí estaban unos discípulos y llegaba Jesús con otros discípulos a donde estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas, o sea, de los escribas que disputaban con ellos, o sea, estaban disputando cuestiones religiosas. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, desde niño. Entonces le dice, y muchas veces le echan el fuego y otras veces en el agua para matarle. O sea, este señor sabía que su hijo tenía algo que lo quería matar. Los demonios quieren destruirte también. Los demonios, Satanás quiere. Satanás vino para matar, robar y destruir, para destruir tu familia, destruirte a ti, para deprimirte, para que tú pierdas la salvación, para que tú te vayas con Satanás al infierno. Entonces, le dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, fíjense lo que dice, pero si puedes hacer algo, o sea, le está diciendo al mismísimo Dios, si puedes, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, fíjense lo que dice Jesús, pues si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea, ¿cómo dice Jesús, esta generación perversa e incrédula? Fíjense cómo se ve la incredulidad. Cuando llegas con una persona, si puedes hacer algo, incredulidad y perversidad a la vez, porque no reconocen quién es el que está ahí. Entonces Jesús le dijo, si puedes creer. Y así yo le digo, ahora voy a decirle a la gente así, si puedes creer, amigo, si puedes creer, no, que yo creo, no, si puedes creer en la verdad, porque tú crees un montón de mentiras que ha dicho la iglesia, hablando de la religión, pues, no la iglesia. Cuando se lee la verdad se habla de la palabra de Dios. Entonces, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, o sea, el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. O sea, qué tremendo esta situación. Pero vamos a seguir leyendo la otra parte que habla de lo mismo. Entonces, estamos hablando acerca de Jesús sana a un muchacho lunático.
Ahora vamos a leer Lucas 9:37. Miren lo que dice Lucas 9:37. Estamos conociendo a Jesús. Conoce a Jesús porque es lo mejor que puedes hacer. Lucas 9:37. Estamos usando todos los evangelios. Aquí lo tenemos. Jesús sana a un muchacho endemoniado. No, hoy muchos doctores dicen, no, es que está enfermo y lo único que te dan es pastillas, diazepam o no sé qué, para tenerte drogado. Y así tienen para controlar al demonio. O sea, mientras el muchacho esté drogado, el demonio no puede operar en la persona. El demonio hace cosas en las personas. Y miren lo que dice aquí. Al día siguiente, después de la transfiguración, estábamos leyendo la transfiguración, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces. O sea, de repente da voces. O sea, ¿cuáles voces? Está hablando, cuando usted ve una película de terror y está un endemoniado y le salen personalidades que dicen los psicólogos, es que tiene doble personalidad. No, es que está endemoniado. Da voces. Y cuando dan voces puede haber 1, 2, 3, 4, 7 demonios. Puede estar lleno de demonios porque los demonios buscan dónde meterse y la única parte donde pueden meterse es en el hombre y mucha gente no sabe. Hay mucha gente que usted no sabe, está endemoniada, por eso rechazan a Jesús. Entonces, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Dice, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Ahora aquí le dice al padre, trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. El demonio pues ya sabía que Jesús lo iba a echar fuera y sacudió con violencia al muchacho. Le derribó, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo. O sea, lo reprendió, o sea, le dijo, sal fuera. En el otro, en Marcos dice ahí, sal fuera y no entres más a él, o sea, con autoridad. Y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Le dijo, ahí está tu muchacho. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. O sea, miren lo que decía, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Cuando la gente miraba a Jesús, miraba lo que Dios hacía en él. Porque todas las cosas que habló Jesús y todas las cosas que hizo Jesús, no las, ¿cómo les diré? Jesús lo dice, las obras que yo hago, es el Padre en mí. Por eso eran las grandezas de Dios, porque las cosas que Jesús hizo era el Padre, el Dios Todopoderoso, haciendo las obras, enseñándole al hombre, por ejemplo aquí a los judíos, que vino a los suyos, a su pueblo, a mostrar su gloria, para salvarnos, para bendecirnos, para mostrarnos que Él es el poderoso de Israel, que Él es el que puede todas las cosas y que nos da la oportunidad y nos dice que todo puede ser posible. Y vamos a continuar y dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Fíjense, aquí estamos hablando de hermanos, amigos, vecinos, a cualquier persona, sea cristiana o no sea cristiana, porque la raza humana todos somos iguales, todos hemos pecado contra Dios,
Todos hemos hecho cosas malas, todos hemos hablado mal de una persona y todos han hablado mal de nosotros. Todos, sin lugar a duda. Ahí estamos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Es de la manera que Dios nos dice cómo debemos de arreglar las cosas. Tienes un problema, ve y dile, oye, ¿sabes qué? Quítate esa vergüenza, ve y arréglate con él y dile, ¿sabes qué? Tengo un problema contigo, no me pareció esto y quiero hablar correctamente, no quiero usar malas palabras, quiero hablar como gente inteligente, civilizada, educada, pero casi siempre puro pleito. Y en vez de arreglar las cosas, sale peor el remiendo. Pero miren, Jesús dice, por tanto, o sea, mientras, si tú puedes, si tu hermano peca contra ti, o sea, si te hace algo, te quita algo, te estafa, híjole, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, o sea, si te hace caso, si te oyere, has ganado a tu hermano, o sea, lo convenciste, has ganado, sabes que lo hiciste reaccionar. Mas si no te oyere, o sea, si no te hace caso, si te manda a volar, como decimos, te manda por un tubo y no te hace caso, toma un contigo a uno o a dos personas, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Este es un consejo de Dios que se puede hacer en todas las personas, sean cristianas o no sean cristianas. Pero en una regla entre cristianos es al hermano cristiano, porque verdaderamente los hermanos están en Cristo. Si la gente no está en Cristo, pues hay que considerarlos, porque nosotros también no éramos hermanos, éramos religiosos o éramos paganos o éramos otra cosa, pero a través de Cristo, por la relación que Él nos hizo en la cruz, somos hermanos, todos los que somos cristianos, al recibir a Cristo Jesús como nuestro Dios. Entonces, si no los oyere a ellos, o sea, fíjate, todavía dice Jesús, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, haciendo como público. Oye, este hermano me hizo eso, fíjense, es como la familia. Oye, Sira, ¿cómo arreglamos el problema de nuestra hija que está mal? Y todos la quieren ayudar. Así debe de ser la iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando del perdón, no está hablando de otras cosas que a veces muchos se figuran, está hablando del perdón. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En medio de ellos está Dios como testigo, para que tú conste de toda palabra, para que tú hagas conforme a lo que Dios dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto es impresionante porque, miren, vamos a leer Lucas 17:3 para hablar de referencias y de lo que nos dice el Señor. Aquí habla de las ocasiones de caer. Jesús dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. O sea, es imposible que no vengan tropiezos, o sea, vas a tener problemas como cristiano, vas a enfrentar situaciones, los embates de la vida, las piedras del camino, o sea, vas a tener problemas. Mejor, dice, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar,
que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, llámale la atención. Y si se arrepintiere, si se arrepiente de lo que te dijo, de lo que hizo, perdónale. El perdón. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdóname, perdónalo. Porque es difícil, toda una vida llena de pecado, para de repente, como me dice la gente, es que yo no puedo cambiar de la noche a la mañana. Bueno, yo pensé, cuando estaba cantando un canto, que decía que primero Dios nos llama y luego nos limpia. Pero cuando entendemos que Dios nos limpia, nosotros vamos creciendo y vamos dejando a un lado lo que es sucio, lo que no le agrada a Dios. Vamos dejando toda suciedad. Entonces, vamos a decir que estas reglas Dios las puso desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio 17:6, miren. Deuteronomio 17:6. Para que aprendamos a usar la Biblia. Levítico, Números, Deuteronomio 17:6. 17:6 dicen. Vamos a leer desde el 4. Y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Bueno, no. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por el dicho, dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Fíjense, estamos hablando de la ley. La ley decía, aquí con testigos te declaran la ley de morir, de apedrearte. Pero Jesús está cambiando todo, porque Jesús trajo la ley de la gracia, del amor. Aquí la diferencia, está hablando del pecado de una persona o de lo que hizo. Entonces se le fue dado aviso. Entonces tú indagas. Aquí habla de que después de que oyeres lo que te digan, o sea, como si fuera un juez, y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, o sea, que sea cierto lo que hablan de esta persona, que tal abominación ha sido hecha. Dice, entonces sacarás a la puerta al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala acción o pecado, lo que como quieras llamarle, o sea, que te hubiera mentido, robado, lo que sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. O sea, era la ley, así de Dios. Por eso mucha gente dice que Dios es malo, que Dios es muy cruel. Bueno, es que es la ley contra el pecado. Dios les está diciendo la ley. ¿Saben una cosa? Esta es la ley. No robes, no mates, no mientas. Y nosotros la violamos, pues nos va a venir el juicio. Entonces nosotros no queremos entender y pensamos que Dios, no, Dios es ¿cómo les podría decir? Ay, Dios es bien sangrón. Dios es bien tóxico. Siempre nos quiere hacer daño. No, pues tú no quieres obedecer, pues es tu problema. Dios es justo. Todas sus leyes son justas, sus juicios son justos, pero nosotros vamos a recibir el castigo por la desobediencia. Entonces tenemos que obedecer. Y por dicho, dice, los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Tiene que haber 2 testigos para morir. No por lo que diga una persona. Tú viste, sí, yo vi también. Por 2, ¿sí? Todavía Dios manda 2. No, y aquí habla del juicio, del homicidio, del derecho legal, de las heridas, de los negocios. No, hombre, habla muchas cosas en esta ley. Y se los voy a leer. Empiecen a leer Deuteronomio 17, ese capítulo.
es para los que estudian derecho, los que estudian para abogado, que tuercen toda la ley. Entonces, les digo, amigos, que Jesús, todo lo que nos ha dicho es muy bueno. Entonces, vamos a seguir hablando para terminar este capítulo. Y dice, Jesús anuncia otra vez su muerte. O sea, después de que les dice Jesús, pero este género no sale sino con oración y ayuno, Jesús le dice a sus discípulos, estando ellos en Galilea, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Qué pasó aquí? Dios les está revelando lo que va a suceder en unos días más adelante, y ellos no lo entendieron, ellos no lo entendían. Entonces, vamos a leer Marcos 9:30 para que vean lo que dice. Marcos 9:30. Ya vamos a terminar. Miren lo que dice. Jesús anuncia otra vez su muerte. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre, o sea, era algo muy íntimo. Nada más era para sus discípulos, no era para toda la gente. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Para que usted se vaya pensando, el Hijo del Hombre. ¿Por qué Hijo del Hombre? Porque Jesús se hizo hombre. Jesús fue engendrado en la Virgen María. Por eso dice, lo engendró Dios, lo hizo humano como nosotros, a su Hijo divino. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle, ¿no? Si les preguntan, no, el Señor se va a enojar, va a decir que no somos inteligentes, que somos muy torpes. Ahora Lucas 9:43. ¿Qué dice Lucas 9:43? Miren lo que dice Lucas 9:43. Jesús anuncia otra vez su muerte, dice, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Fíjense lo que les dice aquí ya Jesús. Haced que se les meta bien en la cabeza, o sea, bien por los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras porque les estaban veladas, o sea, no las entendían, estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras, o sea, ellos tenían temor de decirle, oye Jesús, ¿qué estás tratando de decir? No te entendemos nada. Entonces, Él les anunció, Él les dijo, antes de su muerte les advirtió, y no las entendieron. Ellos lo entendieron después, cuando resucitó Jesús. Entonces, ahora va a hablar en el mismo capítulo, para terminar, el pago del impuesto del templo. Es en el capítulo 17:24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? O sea, hablaban de Jesús. Y Pedro dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos, o sea, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Entonces Pedro le respondió, ¿de los extraños? Jesús les dijo, ¿luego los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, y hallarás un estatero.
tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, ¿qué era eso del estatero? Una moneda, un dracma, sí, una moneda para pagarle los impuestos. Eso era la moneda correspondiente en aquel tiempo que Jesús estaba. O sea, para los que dicen que no había dinero, ay, el dinero no existe, el dinero ha existido siempre. Lo que pasa que cuando Dios pidió el diezmo no pidió dinero, pidió eh, para las fiestas de los judíos, pedía las primicias de todo lo que sembraron, o sea, no pedía dinero, pedía animalitos. Miren, vamos a leer Éxodo 30:13 respecto al dinero. Ya. Éxodo 30:13. Número Éxodo. Aquí lo tengo. 30:13. Fíjense lo que dice. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda al Señor. Esto era como ofrenda al Señor. Fíjense, habla del dinero del rescate. Para los que dicen que no existía el dinero en el tiempo pasado. Miren lo que dice. Habló también el Señor a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, se estaba haciendo como un censo. Cada uno dará al Señor el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio ciclo, cuando dieren la ofrenda al Señor para hacer expiación por sus personas. O sea, hacían expiación. O sea, pagaban para que les fuera perdonado. O sea, pagaban un tributo. Lo que es de Dios, a Dios. Y lo que es del César, al César. Y Dios dio el dracma porque Dios honra a todos, aunque sean malos, de alguna manera. Entonces, Jesús habla de este pago de impuesto. En el 38:26 también dice algo. Vamos a ver. 38:36. Aquí lo tenemos. 38:26. Dice: la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo, de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo, en 100 basas, 100 talentos a talento por basa, y los 1775 ciclos se hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y los ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos. Era para dar mantenimiento al tabernáculo, a las cosas sagradas. O sea, para los que dicen, no, pues es pura dinero lo que sacan en la iglesia, no le des, ir el pastor tiene un carrazo, mira, a ti no te importe, tú da lo que te toca dar, porque después Dios va a ver lo miserable que eres. Ay, eres un limosnero, o das lo que Dios te pide. Hay mucha gente que tiene problemas con eso, pero yo les digo, amigos, no tengan problemas con eso. Dios ha sido generoso al darnos a su Hijo Jesús y regalarnos la salvación. La salvación es gratis y nosotros no somos capaces de dar nada. Todo lo que tenemos es por Él.
porque Él nos ha permitido tener las cosas. Todo lo que hemos logrado, bueno, voy a decir así, todos nuestros triunfos, todo lo que hemos logrado nos ha llenado de satisfacción, pero en realidad si tú miras no hemos logrado nada, nada más tuvimos un tiempo de satisfacción. Yo hice esto y pues en mi vida lo hice. ¿Lograste algo? Pues no, no logré nada. ¿Triunfaste en la vida? Pues la mera verdad no. Pero en Cristo, si tú sigues y obedeces a Jesús y llegas a la meta como cristiano en la fe de Cristo, en la fe verdadera, tú vas a llegar a la meta y vas a estar muy bien. De otra manera no. En Cristo Jesús está el triunfo, porque dice la Biblia que somos más que vencedores por medio de aquel que triunfó en la cruz, porque Jesús venció la muerte en la cruz. Amigo, ¿tú vas a vencer la muerte? Tú no puedes levantarte de la muerte. Dios es el único que puede levantar a un muerto. Y si tú eres de Cristo, te van a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán. Los que no están en Cristo no resucitarán. Y esto de que estar en Cristo quiere decir que hay que ser un verdadero cristiano. No nada más decir, yo creo en Cristo. No, pues en Cristo cree todo el mundo. Pero no se trata nada más de creer. Se trata de tener fe de a de veras. Fe en la palabra de Dios. Esperanza. Porque imagínate, si tú dices, tengo esperanzas. Sí, pero las esperanzas de este mundo, las esperanzas que nosotros tenemos son limitadas y mueren. Al final la esperanza muere. Imagínense, está ahí, están operándolo. No, no, ten fe. La esperanza muere al último. Se puede salvar. O sea, Dios puede hacer un milagro. Ten esperanza, ten fe. Pero se muere. Hasta ahí llegó esa esperanza. No, la verdadera esperanza es esa fe que rebasará el umbral de la muerte. Esa esperanza donde es una esperanza que es eterna, no está limitada a este mundo físico, es una esperanza eterna, para que tú puedas pensar de qué te estoy hablando, de la verdadera fe, la esperanza que nunca muere. Por eso te digo, si Jesús venció a la muerte, tú también la vas a vencer por medio de aquel que murió por ti en la cruz, que resucitó de entre los muertos, su mismo espíritu, dice la Biblia, y aquel, o sea, el espíritu de Dios, dice, que resucitó a Jesús de entre los muertos, a vosotros también os resucitará. Así de que tenemos que estar. Amigos, hermanos, esta noche terminamos Mateo 17, lo voy a poner como la segunda parte, porque en la otra me quise referir nada más a la transfiguración en el capítulo 17. Aquí es la segunda parte, es el capítulo 17, pero lo tengo en YouTube como el número 35. Este va a ser el número 36 que voy a publicar mañana en YouTube, para que permanezca allí, para que muchos que quieran estudiar la Biblia pues la lean y verifiquen y se pongan a leer. Sí es cierto que dice esto en la Biblia y hay cosas que yo no entiendo, que otras que son difíciles de explicar, pero vamos a ir atendiendo esto para enseñarles a todos lo que dice el Señor en su palabra. Así es de que es un placer servir al Señor y decirles a todos que sigan adelante. Las cosas están difíciles, pero nosotros tenemos que tener la esperanza bendita ya puestas en los ojos en Jesús, porque Él está a punto de regresar. Nadie sabe el día ni la hora, pero Él va a regresar y ese momento será en cualquier instante, pero hay que estar firmes, tranquilos, porque Dios quiere que aprendas a esperar. Espera a Jesús, Él va a volver. Muchas gracias y quiero mandar un saludo a mi esposa, que está aquí en el otro cuarto viéndolo. Dios la bendiga. A mi querido
amigo Pepe Jesús Martínez, Dios te bendiga. A, a nuestro amigo Tawa Magdaleno, Dios te bendiga. Hay que estar echándole ganas este año. A mi nieto Abraham, que ahí está también viendo, Dios te bendiga, hijo, te quiero mucho. Y hay que aprender lo que dijo Jesús, hay que aprender a perdonar y hay que aprender a tener poder para poder hacer lo que Dios nos dice, para que Dios nos diga que somos generación mala y perversa. Así es de que tenemos que echarle ganas. Dios les bendiga, nos vemos mañana, si Dios quiere, y Maranata, el Señor viene. Dios los bendiga, nos vemos mañana. Ahora sí, empezamos con todo, conociendo a Jesús aquí en el futuro de la humanidad. Gracias, hasta luego amigos, hermanos, Dios los bendiga.